Cuando era muchacho, y no tan muchacho, no leía a Borges porque era antiperonista. ¿Cómo es esto? Esto se traduce como un prejuicio. En palabras de Immanuel Kant, un a priori. ¿Por qué? Porque yo entendía que el arte, o las artes en general, son un medio para un fin. Son un medio, no son un fin en sí mismo. Algunos cuestiones dicen que el arte es un fin en sí mismo. Isaac Luria, en el siglo XVI, referido al deseo, dice que la satisfacción del deseo está en la causa y no en la consecuencia. Sería en este caso el placer de escribir, de tocar un instrumento, de pintar, donde uno es uno con lo que hace. Pero yo entendía, y quizás todavía tengo mis recelos con esas cuestiones, como una especie de alineación, el arte sería el fin en sí mismo. Es un medio, parafraseando a Paul Klee, el pintor surrealista. Paul Klee decía que la pintura no es, el pintor no debe mostrar lo visible, sino hacer visible. Hacer visible aquello que la cultura niega, oculta o invisibiliza. Hace poco viajaba con un ex informativista uruguayo, Xavier Lazarte, actor, antes de ser informativista y ahora después de haber retirado de un canal de televisión durante 34 años, me decía, y se está festejando en el 70 aniversario de un teatro circular de Montevideo, que está en el kilómetro cero, a escasas 5 o 6 cuadras de donde me alojo. Y replican una obra que hicieron hace 30 años, el año 1994, que se llama, de Ionesco, El porvenir está en los huevos. En realidad son 4 obras, o 4 entremeses, sobre la sumisión, etc. Y Ionesco trae desde el absurdo, muestra a veces los claroscuros. El otro lado sería, hay una canción de Joan Manuel Serrat que se llama Sinceramente Tuyo, que dice: del derecho y del revés uno siempre lo que es, a veces el revés o el otro lado, si trabajará, si se le ve a uno, se oculta. Muestra los rinocerontes, habla del fascismo. Bertolt Brecht se refiere en su ópera de 3 centavos se pregunta qué es peor delito, si robar un banco o fundar uno. O sea, se cuestiona la cultura o la forma de la sociedad que naturaliza. Becker con su teatro absurdo, mucha literatura también, la poesía, etcétera, etcétera, etcétera. La política, quizá también entiendo, es un arte, como la economía, como la educación, como la medicina. Más allá que uno aprende una técnica, uno puede aprender una técnica, aprender a tocar un instrumento, pero eso no lo hace un artista, un creador. Pero más allá de esta tensión que yo tenía, esta incomprensión que tenía, ese prejuicio, en el fondo, cuando maduré, entendí que el tema con Borges y con muchos otros era que él iba en pos de un yo y yo iba en pos de un nosotros. Todos somos parte de un nosotros y todos tenemos un yo. Borges buscando esa singularidad, dicen que leía en inglés de niño. Algunos dicen que la primera lectura del Quijote de la Mancha de Cervantes es en inglés. Entonces, el inglés, que Shakespeare era su destino, dice en un cuento, la memoria de Shakespeare, por ejemplo, empieza diciendo algunos, Goethe, otros un deportista. Shakespeare era su destino. Entonces, el que habla de pos de un nosotros, entiendo, todos somos parte otra vez de un nosotros, de un hogar que tiene una creencia, que tiene una filosofía de vida, que pauta conducta. Si uno a veces o replica ese nosotros, o cuestiona ese nosotros. Y hasta, otra vez, la política, la creación artística, la política, uno hasta puede recrear un nuevo nosotros, dentro de un nosotros mayor. Esto no es un trabalengua, dice el Hasidut, por ejemplo, el movimiento que funda el Israel Ben Eliezer, es un nosotros dentro de un nosotros que es el judaísmo más grande.
el movimiento justicialista, para hablar de esta tensión entre el peronismo que funda Juan Domingo Perón, que tiene un marco teórico, es un nosotros dentro de un nosotros mayor que es la nación argentina, en un contexto histórico específico. Perón, 100 años después del joven Marx, en la década del siglo XIX, década del 40, como refiere en el año 1844 en sus manuscritos, el joven Marx dice que el corazón de la sociedad es el negocio. En Uruguay hay muchísimas sociedades anónimas deportivas, SAT se dice, que van en pos de un negocio. Los clubes, un término inglés, era una reunión de amigos donde en ese barrio, en esa comunidad, se reúne gente con un propósito más, sin fanatismos. Un club distinto, no hay un negocio, ahí tiene que ver con la camaradería, la comunidad. Perón, su marco teórico habla de la comunidad organizada. Es un intermedio entre la sociedad, la cultura que se impone, y una sociedad específica, que es la sociedad, la comunidad argentina, en esa época histórica. Es un medio ¿para qué? También como arte. Hay políticos que son artistas y otros que no. Aprenden esa técnica, pero replican otra vez nosotros. Son parte de un instituido, sería en términos sociológicos, léase René Luró, instituido, que a veces es cuestionado por un instituyente para promover un proceso de institucionalización, que reformula este fin que sería, algunos hablan de la metapolítica, Platón en su República, La acción de Dios, Agustín de Hipona, la Torá misma es un texto de metapolítica que habla de los fines de un pueblo. O cualquier constitución que se precie habla de derecho a la vida, derecho a la vivienda, un hogar, diría yo, junto con un psiquiatra, un psicólogo uruguayo que se llama Esteban Acosta, experto en lo que es el síndrome de acumulación o síndrome de Diógenes, que se dedicó hace ya casi 20 años a la gente en situación de calle. Le decía a esa gente que son invisibles también para muchos, uno sentarse con ellos, las causas, buscar recuperar. Y le preguntaba en una entrevista, y donde usted que tantos años dedicado a este asunto, ¿cuáles son las causas que refiere? Y él decía que va a acuñar ese término que es la pobreza de cuna. No la cuna, mi compañera dice que hay gente que nace en cuna de oro, yo digo que las cunas de oro son un poco frías. La cuna en el sentido de acogida, de ser acunado por otro. Holding, diría Vínico, este psicólogo. Gente que nace en el desamparo. Y entonces su destino es la intemperie. Entonces, un hogar no es lo mismo que tener una casa. Hay casas que son vacías, que no son hogares. Gente que vive en un hogar soledoso. No tienen, el hogar se configura con nosotros, con otro. Derecho a la educación que promueve por ahí sí, el arte, una vocación, algo que disfrute, un placer, un hábito, un hobby que comparte un trabajo digno, una política o un descanso luego de trabajar, de contribuir con esa sociedad, una jubilación que le permita una vida también digna. Por eso es la política de ese medio que promueve ese bienestar para la gran mayoría de todos nosotros. Otra vez, es nosotros que cuestiona, haber instituido a veces en general, la sociedad, la cultura, se resiste a esos cambios. Se resiste al instituyente que cuestione, dice, y a veces dialógicamente, así debe ser, es un proceso dialéctico para promover esa reinstitucionalización, actualizar esa institución. ¿Pero qué tiene esto con la Kabbalah? Uno se puede preguntarse. Gershom Scholem, uno de los precursores también, hay un texto de Borges que se llama Kafka y sus precursores, uno elige sus precursores, uno elige un nosotros. Podría ser a partir de el avance en la educación, el conocimiento, su proceso de reflexión, de madurez. En una entrevista en el año 1976 en Alemania, está transcrita en un texto que se denomina Todo es Kabbalah.
diestesis y diestesis histórica de la Cábala. ¿Por qué? Porque ya en el siglo XII, Maimónides, este filósofo, médico, hablaba de que antes de Descartes dice en su meditación cuarta, dice que la voluntad es más poderosa que el entendimiento, ese yo, ese prejuicio, esa necedad que todos tenemos, ese instinto, esa voluntad de imponer el yo a veces justifica esa voluntad, esa conducta, ese instituido, ese nosotros, etc. Entonces habla de que hay un trabajo de Shilemut, dice el Midot. El Shilemut, a Midot en traducción sería perfeccionamiento de nuestras medidas. Medidas tiene que ver con eso, en términos contemporáneos, el algoritmo. Todos tenemos decía un psicólogo hace poco, José Bafico, que después de toda la pandemia hay un encierro existencial. Las redes, no está. Entonces uno encuentra un nosotros que otros a partir del algoritmo se nos impone, no está, lo que llama, ahí tiene un sesgo cognitivo, no puede salirse de esa creencia, de ese punto de vista. Entonces uno debe trabajar en eso otra vez, las medidas, ese algoritmo, refinar esas medidas y que todo el mundo nos mide como uno en la realidad. Entonces ese refinamiento, si le muestra de sus medidas, de sus cualidades, de su punto de vista, dejar de ser necio, porque el prejuicio hace que yo sea necio, que no reflexione sobre mi conducta, mis acciones, mi punto de vista, mi pensamiento. Entonces puede acceder a un Koach HaMedamin, explica, también un proceso dialéctico, Maimónides. Koach HaMedamin es mi potencia imaginativa, Koach, potencia, HaMedamin, de imaginación, acceder a un Sehel y Yashar, a un intelecto Sehel directo, entender al otro como otro, que ese otro no soy yo. Todo ese otro tiene su punto de vista, es un otro, otra vez Borges es un yo, más allá de Borges, en el colofón de su vida hay un cuento que se llama La memoria de Shakespeare, su destino, decía en otro cuento que se llama, mi inglés es de secundaria, liceo, Everything and Nothing, donde dice que ahí se plantea este asunto, dice que en pos de ser el momento ante Dios, dice antes de la muerte o después de su muerte, dice Shakespeare ante Dios, dice yo quisiera ser Dios, ser yo, porque he sido mucho como actor, como escritor, dramaturgo, he sido Julieta, he sido Macbeth, pero quiero ser yo, le decía Dios. Dios dice, yo también no soy nadie, estoy en mi obra, mis acciones. Y después de ser yo, en ese texto que se llama La memoria de Borges, donde la memoria de Shakespeare, perdón, dice, donde se le pasa esa memoria, un ritual así mágico, y él, cansado de esa memoria porque tiene imágenes, él tiene un nombre, y Shakespeare, hay una especie de como de locura, ese hombre pasa por teléfono, llama, el colofón dice, viviré tal como soy, que es una Borges también como Quincy, unos admiradores, uno sabe si lo que escribe, transcribe esa lectura directa, esa es una transcripción, de hecho es de una obra, de un parlamento de Shakespeare, que es un tal Parole, que dice que puede ser humillado, dice, viviré tal como soy. De hecho vivimos con prejuicios o reflexionando sobre nuestras conductas. ¿Qué es lo que trae el mes de Elul? Algunos dicen que el mes de Elul, más del mes, son 40 días hasta el día de Yom Kippur, es el mes de la reflexión. Ese mes que tiene un acrónimo de Ani, Ledodi, Bedodi, Ani, Aleph, son 4 grafemas, Aleph, Lamed, Bab y Lamed. Ani, Aleph, Ledodi, Lamed, Bedodi, Bab, Li, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Ese uno busca un nosotros, con él, nosotros más, muy grande. Pero entiendo en este proceso de reflexión observando, refinando los prejuicios a priori, hacer ese Shlemut Amidot, refinamiento de mis cualidades para mi potencia imaginativa, Koach HaMedamin, me permite elegir rectamente,
es Hegel, y hallar al otro, y a los otros, y a otros nosotros, y es permanente, uno puede esperar este mes, porque uno sabe si va a llegar a ese juicio de Rosh Hashanah, no sabe si va a esperar a Yom Kippur. Cada momento, cada día uno debe reflexionar ese Elul y buscar ese nosotros, o crear un nosotros, quizás ahí debería pensar en eso, que integre a la gran mayoría, que no segregue, que busque, que reconozca la unidad, no es que busque, porque todo es parte de un conjunto, todos somos parte de la humanidad y todos merecemos hacer ese bienestar. No se nos debería limitar el conocimiento y a ese sustento que viene, que todo, absolutamente todo, bienestar, conocimiento y sustento viene de él. Pero no sé.